Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie fiel, Doing With You, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Eres increíble, ¿lo sabes? En realidad sí. Dicen que el amor no necesita seguir una fórmula. Jin nunca planeó enamorarse. Él no planeó cómo se desarrollaría su historia, pero mientras estuvieran juntos, mientras estuvieran él y Duan, hiciste que te amara tanto y seguirían adelante solo ellos dos. ¿Cómo no podría ser increíble? Fue la primera vez que Duan escuchó a Jin decir te amo, aunque a veces se despertaba en mitad de la noche y encontraba a Jin observándolo mientras dormía, dándole un suave beso en la frente y diciéndole que cerrara los ojos y volviera a dormir. Duan no sabía exactamente qué estaba haciendo Jin, pero podía suponerlo. Era solo otra forma en que alguien que no era tan bueno con las palabras podía decir te amo, o tal vez Jin no era malo con las palabras, solo hablaba cuando realmente importaba. ¿Llorando otra vez? ¿Cómo podría no hacerlo? Jin se rió suavemente, acomodando a Duan para que se pusiera de pie correctamente y ahuecó su rostro, limpiando las lágrimas nuevamente con su pulgar. Había planeado no hacerlo llorar más, pero no era tan malo, ¿verdad? No era como si hubiera hecho llorar a Duan de dolor. En cambio, hizo llorar a Duan porque estaba feliz con el momento presente. No llores más, ¿vale? Es una buena compra. Quizás fue porque el sol estaba a punto de ponerse. Quizás fue por la brisa fresca que nos envolvió a los dos. Nuestros labios se encontraron como el sol se encuentra con el horizonte, lentamente, suavemente, una y otra vez. En ese momento, ninguno de los dos se dio cuenta de que la lata de cerveza que habíamos dejado caer al suelo, solo para que el beso fuera aún más profundo, se convertiría en la escena final del video musical que habíamos estado filmando todo el día. Ter, ¿estás bien? Un momento. Jin, Duan que está bien. Ven aquí y abrázate. La mano grande golpeó la puerta del baño, indicándole a la otra persona que saliera de inmediato. No digas que él es el único que se está preparando. Jin ya sabía qué prepararse iba a tener. Hace 3 días fuimos a hacernos la prueba juntos. Era solo una formalidad, limpios de cuerpo y de corazón. Al menos él lo está. Tú. Callarse la boca. Jin gritó desde el baño, dejando a Duan suspirando solo. Bueno, si Jin quiere intentarlo, tiene que ser hoy, esta noche, sin duda. Tonto, solo pensarlo le enfría las manos. ¿Quieres que Duan venga y te ayude? Te voy a dar un puñetazo en la boca. El alto se rió para sí mismo porque Jin lo regañó sin parar. En este punto, todo lo que pudo hacer fue sentarse con las piernas cruzadas en el sofá. Ah, cierto. Ese video musical en el que lo elogiaron al azar como protagonista ya se había lanzado. El recuento de vistas explotó debido a la escena final del beso que el director le rogó a Jin repetidamente hasta que asintió con la cabeza para dejarlo usar. ¿Quién sabía que estaban filmando en secreto desde ese ángulo? Ahora se ha convertido en una canción de amor de género neutro. No importa si se trata de un hombre y una mujer y una mujer o un hombre y un hombre. El amor en sí mismo ya es bastante difícil. ¿Por qué preocuparse por el género? Al final, tuvieron que rodar escenas adicionales de los viejos recuerdos que compartían los personajes. Cuando el equipo vio que él y Jin tenían tatuajes iguales, filmaron nuestros tobillos para la escena del beso de puntillas, la escena de estar acostados juntos incluso para la miniatura del video, el sol en el bosque, la luna cayendo en el mar, brutalmente romántico. ¿En qué estás pensando? Te tomó bastante tiempo, entonces, ¿por qué no intentas hacerlo tú mismo? No le des falsas esperanzas a Duan. Ya estoy imaginando demasiado, eres tan desvergonzado. Jin negó con la cabeza. No debería haberle dicho a Duan que no quería ser él quien estuviera arriba. Realmente era agotador, pero honestamente, si no fuera Duan, tampoco dejaría que nadie más lo hiciera. Ven a ver la película ya.
No necesitas preparar nada. Dios mío, es tu culpa. No puedes mantener tus manos quietas. Siempre te estás tocando. Bueno, siempre me dejas. Cállate la boca. Está bien. Los dos se subieron a la cama para ver una película en Netflix juntos, ya que habían acordado que no harían nada en esa noche. Después de sobrevivir una semana infernal, la carga de trabajo los hacía sentir como si ya no fueran estudiantes de primer año, y solo pensar en el futuro les daban ganas de llorar. La próxima vez, Duane tendría que dibujar a alguien de nuevo. Tú serás el modelo, ¿de acuerdo? De ninguna manera. La última vez estuve sentado tanto tiempo que se me entumecieron las piernas. Está bien, esta vez puedes acostarte mientras te dibujo. ¿Y qué obtengo por ser tu modelo? ¿Qué deseas? ¿Puedo tenerte? Jean, gritó Duan, abrazándose con fuerza. Ya había dicho cosas así muchísimas veces. ¿De verdad va a ceder ante Jean? Prometió no iluminarse, pero aquí está, con esperanza de nuevo. Deja de hablar, mira la película. Sí, dijo el chico alto arrastrando las palabras, pasando un brazo por encima del otro hasta que Jim finalmente apoyó todo su cuerpo contra el pecho de Duan. Se abrazaron así, mirando la película en la pantalla de la MacBook en la habitación fría y con poca luz, como siempre.